Hoy conoceremos la historia de vida de un hombre que decidió entregarse a Dios y ser un instrumento de la fe para enriquecer al mundo con su trabajo. Esta es parte de la vida del padre Jairo López. Bienvenidos. Muchas gracias. Dios le pague a usted, a TV San Jorge por esta invitación y con mucho gusto pues vamos a compartir un poquito sobre la experiencia de vida que yo tengo. Su infancia, momentos maravillosos que recuerda con agrado. Yo soy natural de San Calixto, tengo 8 hermanos, 8 conmigo, mis papás todavía están vivos, jóvenes. Nací en San Calixto en el año 1973, estudié en la escuela Agua de la Virgen de una vereda de San Calixto, después estudié como alumno interno en el Seminario Menor Juan Pablo II y las clases en el Colegio Cayetano Franco Pinzón. Me gradué en 1994 y después ingresé al Seminario Mayor, me ordené sacerdote en el 2002. Estaba con mi familia, trabajábamos, pues era otra época un poquito diferente donde colaborábamos mucho en la casa, ¿no? A pesar de que fuéramos menores de edad, se colaboraba en lo que fuera posible en la casa. Estudiaba en la escuela, era jornada completa, iba a una clase en la mañana, en la tarde. Después ya pasé pues al Colegio Cayetano Franco Pinzón y vivía interno en el seminario para hacer la secundaria porque en la vereda solamente había la primaria. Pero sí, tranquilamente, en ese tiempo no había tanta violencia, estaba empezando como los problemas un poco de la situación allá, pero dentro de la cotidianidad de todas las familias de San Calixto y de una vereda normal. La vida sacerdotal llega a muy temprana edad. Bueno, yo termino la primaria allá en la escuelita rural, después paso al Colegio Cayetano Franco Pinzón, pero como no tenía dónde vivir, pues vivía interno en el Seminario Menor. Creo que desde allí más o menos empieza uno a 1989, empieza uno a ver ya una cosa diferente, ¿no? Entonces ya empezaba a estar interno allí, vivíamos todos los días la celebración de la Eucaristía, ya conocí lo que era la diócesis de Ocaña, la estructura, los sacerdotes. Seguramente desde allí van naciendo, porque poco a poco se va uno enamorando de todo lo que puede compartir con los sacerdotes, con los compañeros, pero nunca tenía la idea exacta de decir ya termino el bachillerato y voy a ver qué sigue, ¿no? Entonces era como esa inquietud y sí, terminé el bachillerato, estuve participando en las convivencias del Seminario Mayor del Buen Pastor de Ocaña y decidí entrar ya en el 94 empezamos a estudiar ya en el Seminario de Ocaña para hacer los 3 años de filosofía, después 4 de teología y en el 2002 pues logré, gracias a Dios, terminar todos mis estudios y me ordené sacerdote el 18 de mayo del 2002 en la Catedral de Ocaña. Salí a trabajar con Monseñor Estanislao Salazar, también oriundo de San Calixto, un hijo ilustre también de allá de San Calixto. Trabajé 20 meses de vicario parroquial en San Agustín, una comunidad que aprecio mucho porque allí empecé mi ministerio. Después de esos 20 meses salí como director de la pastoral juvenil, entonces vivía ahí al lado de la capilla de la Torcoroma y trabajaba visitando todas las parroquias, unas 43 en ese año, ahora tenemos ya 47 en la diócesis de Ocaña, trabajando con los jóvenes. La pastoral juvenil consiste en eso, trabajar con una comisión de muchachos y muchachas, visitar las diferentes parroquias. Después de eso estuve ahí 4 años. El último año también estaba de párroco de la primera parroquia que quiero mucho, que fue la comunidad de Buenavista, San José de Buenavista. Allá estuve un año, 2006-2007, y en el 2007 salí a estudiar el señor obispo Monseñor Jorge Enrique, a quien aprecio también mucho porque él me ordenó sacerdote. Después me envía a estudiar a Europa, estuve estudiando en Roma 6 años. Entonces allá logré sacar filosofía en la licenciatura. Después estudié psicología clínica y me gradué el 23 de abril del año 2013, hace un poquito más de un año. Y bueno, después de que llegué el año pasado, pues me nombran párroco acá en Río de Oro. La vida en Europa, todo un reto de aprendizaje. Es un poco diferente en cuanto
aquí somos mucho más, la fe más concreta, digamos, y mucha más la entrega que tenemos aquí en Latinoamérica. En Europa, pues sí, allá nació la fe, está el Vaticano, allí en el caso de Roma, donde yo estudiaba, está, digamos, los orígenes de la Iglesia, está el Santo Padre, pero la expresión, la experiencia de la fe creo que es más vivida entre nosotros. La participación, por ejemplo, en las misas dominicales es mucho menor que acá. Aquí uno salir a celebrar una Eucaristía con la gente el domingo, eso es algo muy edificante, ¿no? Que lo llena uno como sacerdote, de ver todo el templo, en este caso, este hermoso templo aquí de Río de Oro lleno, porque la gente empieza la semana dándole gracias a Dios, encomendándose al Señor. En Europa creo que influyen muchas cosas, porque tienen, digamos, todas las cosas materiales, entonces pues a veces como que no hay mucha cabida para Dios. Aquí entre nosotros, gracias a Dios, todavía somos personas de mucha fe. La religiosidad popular también nos ayuda mucho aquí en nuestra provincia y en nuestra diócesis, y somos, creo que, un poco más entregados a Dios acá en Latinoamérica. Los 6 años en Europa fueron momentos de mucha riqueza y fortalecimiento. Bueno, lo primero en la parte espiritual, lo que le decía, aunque aquí tenemos mucha más experiencia de la fe, vivimos más la fe católica y la entrega a Jesús, seguramente pues de ver toda la majestuosidad de los templos, de los santuarios, toda la parte antigua, ¿no? Entonces de ver esa grandeza y esa hermosura en cuanto a la construcción y también los orígenes de nuestra fe católica, el cristianismo, los grandes santuarios en Europa, eso le ayuda mucho a que uno madure mucho más en la fe, y también le ayuda a aterrizar un poquito, ¿no? Porque a veces tenemos como no sé si será impresión mía, la sensación de que aquí en Colombia y en Latinoamérica los sacerdotes ocupamos un puesto muy privilegiado, muy importante. En Europa no, el sacerdote es digamos, entre comillas, casi como un profesional de la fe, no tiene tanta relevancia como acá. Entonces esa experiencia de Europa es muy interesante, porque le ayuda a aterrizar a uno el ministerio, a no creerse que está por allá montado en un pedestal, sino que está con la gente, un poquito al estilo de lo que está haciendo el Papa Francisco en este momento, y también a enriquecerse en la parte académica, en la parte intelectual. Yo pues gracias a Dios logré en los 6 años terminar las 2 carreras, la parte de la licenciatura en filosofía y también la psicología clínica y de comunidad, con la que creo que son las herramientas grandes que tengo ahora, pues no solamente para trabajar en la vida espiritual, en la confesión, darle un consejo a las personas, sino que también aprovechar las herramientas que nos da la ciencia, en este caso la psicología, una ciencia humana muy importante, para orientar ciertos casos donde, digamos, no son casos de confesión, sino a veces de salud mental o situaciones de conflicto interno que necesitan una orientación más profesional. Entonces creo que las riquezas son esas dos. Primero, lograr conocer los orígenes y aterrizar un poquito en cuanto a la sencillez y la humildad del sacerdote. Segundo, la parte académica y la experiencia que también tuve allá trabajando. Yo trabajaba con el grupo Scout de Europa, entonces pues conoce uno muchas regiones y está en contacto con los niños y con los adolescentes que yo trabajaba por 6 años, trabajé en ese grupo. En muchas profesiones se nace o se hace el profesional. En el sacerdocio, la vocación a temprana edad es la base para afrontar una vida dedicada a la comunidad. Yo creo que se hace uno, pero obviamente influye muchísimo el medio ambiente. Si uno nace en una familia cristiana católica, como es en el caso de mi familia, practicante, y después el mismo ambiente me fue acercando a que estuviera en un seminario menor, después en el seminario mayor, de pronto obviamente Dios lo llama a uno, como dice Jeremías, desde el vientre materno, ¿no? Pero el ambiente influye muchísimo para que uno se haga de acuerdo a la vocación y de acuerdo al estilo de persona que uno quiere ser en la vida. En cualquier vocación y en cualquier profesión, pues fuera ya de la vocación, en cualquier profesión creo que influye muchísimo el ambiente familiar y también el contexto, el entorno en el que uno vive. Y en este caso pues tomé la opción vocacional de ser sacerdote y me siento muy contento, realizado como persona en mi ministerio sacerdotal. 12 años de vida sacerdotal. En todo ese tiempo, él ha notado los grandes cambios de la Iglesia. El mundo pues va evolucionando, digamos, muy rápidamente. La Iglesia pues tiene ciertas cosas, ciertos parámetros que digamos no se negocian, como decía el Papa precedente, el Papa emérito Benedicto XVI,
no se puede negociar la vida, el derecho a la familia, la vida a la familia y el derecho de los papás a educar a los hijos, ¿no? Pero sí nos vamos, presentándole a la gente en esta evolución tan rápida una nueva alternativa. Un poquito lo que está haciendo el Papa ahorita es poner en práctica más el Evangelio en forma más concreta, ¿no? Porque a medida que la evolución y que va creciendo este mundo en cuanto a los medios, a la economía y a todo, pues se va creando como un aislamiento en la persona. Cada uno, como decía el Papa en esta hermosísima carta que nos regala, que es el gozo, la alegría del Evangelio, nos habla un poco de eso, ¿no? Es como el mapa que nos da ahorita a los cristianos católicos, no solamente a los sacerdotes, sino a todos los cristianos, para decirnos, hay que enamorarnos de Jesús, entregarnos a Él y no creernos Dios, o sea, no ocupar el puesto de Dios. El único Salvador se llama Jesucristo el Señor, y nosotros como cristianos, yo como sacerdote, cada uno de nosotros como cristianos, como padres de familia, como profesionales, tenemos esa tarea de darle sabor al mundo, iluminar al mundo. La comunidad parroquial, la base para toda una vida sacerdotal. En este caso la comunidad parroquial es el lugar donde uno se realiza como sacerdote. Uno puede, pues como te decía, estar estudiando, conocer otras nuevas experiencias, pero el punto concreto donde un sacerdote diocesano, en este caso, que es mi caso, que pertenecemos a un territorio determinado como es la diócesis de Ocaña, es el punto donde uno se realiza como sacerdote en el ministerio, porque es aquí donde uno puede guiar a la gente, acompañarlos, puede tener una comunidad a cargo como guía espiritual, ¿no? La gente sabe qué camino seguir, pero uno trata de orientar ese camino y ser el líder espiritual. Entonces es la comunidad concreta donde uno se santifica y ayuda a que muchos se encuentren en el camino de la santificación. Ocaña lo adopta, él lo considera su segundo hogar. Desde el momento que empiezo ya en el seminario mayor, porque cuando uno ingresa al seminario mayor es un proceso de crecimiento espiritual, académico, más o menos en 4 aspectos, ¿no? Espiritual, académico, comunitario y también social. Social en cuanto a la pastoral que uno realiza en las parroquias. A partir de ese momento ya uno empieza a formar parte, sin ser todavía sacerdote, está en el proceso de un territorio, ¿no? En este caso la diócesis de Ocaña, que está comprendida lo que es la provincia de Ocaña y sur del Cesar. Y creo que desde allí pues uno empieza a construir muchas experiencias y empieza a enamorarse del territorio como es la diócesis de Ocaña, ¿no? Y gracias a Dios pues he trabajado allí cerca, en Ocaña y aquí cerca, entonces pues seguramente adoptado me sentiré en Ocaña porque soy natural de San Calixto, pero me siento muy bien con la comunidad ocañera, con la fe, la expresión de la gente y con la cercanía de la gente. Uno estando por fuera le falta muchísimo esa cercanía. El padre nos relata cómo es la vida en el seminario. Es un proceso muy bonito, pero es un proceso, digamos, difícil. Todo en la vida es, cuando uno quiere lograr algo, necesita una cuota de sacrificio. Y ese sacrificio, pues, digamos, es la forma como uno quiere aportarle a ese logro, a esa meta que uno quiere obtener. Es una experiencia muy bonita porque lo que le decía, uno se enriquece a nivel espiritual primero que todo. Se enriquece conociendo muchas personas, a nivel académico también y a nivel de contacto con las personas en las diferentes parroquias donde uno va. Pero como todo donde existe un reglamento y existen normas cerradas, es un poquito difícil para uno adaptarse, ¿no? Empezando porque todos los días uno madruga, todos los días a horarios desayuna, a horarios va a la Eucaristía, a horarios va a hacer deporte. Cuando uno se mueve dentro de un reglamento, un horario, pues a veces eso tiende como a cansarlo un poco, pero es una experiencia maravillosa. Río de Oro es su segunda parroquia en lo que va de 12 años entregado a la vida sacerdotal. Sí, yo llegué el año pasado, te decía, en el mes de abril, y el señor obispo me nombra en mayo para acá, y asumí la parroquia el 16 de junio del año 2013. Apenas así voy a cumplir un año y un mes. La experiencia es maravillosa. Aquí en Río de Oro pues había un proceso digamos, de reconciliación. Cuando yo llegué había una pequeña crisis, entonces para mí era un reto grande. Era como cómo poner en práctica lo que yo estudié a nivel profesional, a nivel psicológico, ¿no? Ese mes fue un poco difícil porque estuve leyendo y preparándome mucho para ver por dónde orientar una comunidad donde hay crisis normales, hay conflicto en una familia que son 3, 4 miembros, ¿no? Pues seguramente en una comunidad también. Pasado este año me siento, como le decía hace un rato, realizado, contento, feliz de la vida, porque
he logrado liderar el proceso, estamos muy bien en la comunidad, se ha logrado crecer en muchas cosas, hemos construido comunidad a nivel espiritual y también a nivel material, hemos logrado muchos objetivos en un año y ha sido una experiencia maravillosa para mí porque es la segunda parroquia, la primera parroquia grande. Buenavista es una parroquia que, repito, quiero muchísimo, pero es una parroquia pequeña, yo iba los fines de semana a trabajar allá. Aquí estoy de tiempo completo y ahora me está ayudando el padre Jesús Emel González, que es una comunidad de casi 10.000 personas, entonces es un espacio bonito donde he logrado poner en práctica un poquito lo que he estudiado y estoy aprendiendo mucho de esta comunidad. Un nuevo obispo para la diócesis de Ocaña, Gabriel Ángel Villavaos. Lo he visto todavía solamente en las fotografías, leí algunos artículos que por ahí han publicado de él. Sé que es una gran persona, que es un gran sacerdote, que tiene mucha experiencia en esta parte pastoral y de contacto humano con la gente. Lo que te digo, conozco muy poco y pues también estoy con la expectativa, ¿no?, de que sea lo mejor para Ocaña, lo mejor para nuestra diócesis y que Dios haga la obra a través de él. Jorge Enrique Lozano Zafra, 22 años al frente de la diócesis de Ocaña, un estandarte en la vida del padre Jairo. Para mí muchísimas cosas, fue el que me ordenó sacerdote, el que estuvo cercano en los momentos difíciles, también en los momentos alegres de mi vida, el que me envía a estudiar a Europa y el que me nombra párroco aquí en Río de Oro. Creo que le debo muchísimo a Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, una excelente persona, como todos, tiene sus partes fuertes o sus grandes fortalezas y también, pues, digamos, sus límites, somos humanos, ¿no? Pero yo reconozco en él todas las fortalezas, como dejó a Ocaña administrativamente la diócesis bien organizada, un clero, un 70% preparados fuera de lo que estudiamos en el seminario. Muchísimas cosas le debemos y en mi caso personal estoy muy agradecido con él y porque me dejó muchas cosas importantes. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. La mayor satisfacción de mi vida, primero, contar con una familia maravillosa, a la cual aprecio mucho. Segundo, el regalo del sacerdote, del sacerdocio, le agradezco muchísimo al Señor. Y tercero, la posibilidad de haber podido estudiar por fuera en Europa, la psicología, que tanto quería ser profesional en ese campo, y obviamente ser párroco aquí en mi tierra, en mi comunidad, en mi provincia, en mi diócesis, es una alegría muy grande. Si no hubiera sido sacerdote, ¿hoy su vida sería? Me gusta mucho la política. Creo que hay algo en mi vida que es el contacto con la gente, el servicio, desde cualquier campo donde se pueda ejercer. Si no hubiera sido sacerdote, seguramente había estudiado medicina o estaría de político en alguna parte. El hombre es hombre cuando encuentra la gracia de Jesucristo en él. Padre Jairo López, un hombre humilde, soñador y un luchador incansable. Quiero leer algo en el número 1. Dice: quienes se dejan salvar por Él, por Jesús, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Yo creo que hoy vivimos en un mundo que nos quiere ofrecer falsas alegrías y falso poder y muchas cosas pasajeras, ¿no? Entonces la invitación para todos los que nos están viendo o nos van a ver en este programa, y especialmente para los jóvenes que aprecio tanto y con los cuales he trabajado y tengo experiencia de trabajo, es esa: no nos dejemos robar la alegría que nos trae Jesucristo el Señor. Hay muchas alegrías, pero son momentáneas, son pasajeras. El único que nos da la alegría verdadera y que nadie nos la puede robar se llama Jesucristo el Señor. Atrevámonos a vivir con Él, a abrirle las puertas a Él y a vivir una vida y una experiencia maravillosa.